Cordial saludo, mi nombre es Ingrid Marcela Morales, mis compañeros Luis Enrique, Ángela Sofía, Stephanie Fierro y Mariana Andrade somos el grupo colaborativo 196 del curso de Acción Psicosocial y Trabajo. A continuación se va a dar respuesta a las preguntas planteadas sobre el relato multidimensional del simulador. Vamos a hablar un poco como un pequeño resumen muy corto sobre la problemática del caso estudiado. Dice que es un jefe de desarrollo, necesita un ingeniero de sistemas, pero él va a talento humano y él dice que necesita un ingeniero desarrollador. Ahí el de talento humano analiza que esa área, ese perfil profesional no existe. Entonces él, con su criterio personal, dice que un desarrollador puede hacerlo y no un programador puede hacerlo. Entonces pone una hoja de vida para un perfil de programador para el trabajo que el talento de desarrollo necesita. Cuando el talento de desarrollo le llega a los perfiles, él dice que ninguno de esos le sirve. Entonces, el caso, uno se echa la culpa al uno, al otro y pasa a los jefes de la empresa. Los jefes de la empresa, al estudiar el caso, suspende de su trabajo a juntos jefes, tanto de talento humano como de desarrollo. Entonces, este es el caso brevemente de que vamos a estudiar. Entonces, teniendo ya la palabra, podríamos hablar sobre el rol del psicólogo en este caso. Pues, ¿cuál fue el rol del psicólogo en este caso? Pues él se atribuyó capacidades que no tiene y fuera de eso faltó a la comunicación con el jefe de desarrollo para investigar realmente qué necesitaba el jefe de desarrollo, la oficina de desarrollo. Entonces, ese perfil que creó el talento humano no contribuía realmente a las necesidades de ingeniero desarrollador. Simplemente era ingeniero, no el perfil que él creó y se inventó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como psicólogos? Bueno, hablar sobre lo que necesita con las otras áreas de desarrollo en las empresas, ¿no? No atribuirnos capacidades que no tenemos. Entonces, los escuchamos, compañeros, muchas gracias. Activen las cámaras, los sonidos, los micrófonos. Yo considero que el rol del psicólogo, en este caso, allí pues un psicólogo organizacional podría ser de gran apoyo, porque este podría desempeñar su rol en el caso de reclutamiento y selección, que es el caso del que estamos hablando en este momento. Eh, Considero que él debería primeramente realizar como un análisis y una detallada descripción a la vacante, en donde se pudiera definir de manera clara las competencias que requiera por el cargo del ingeniero, que a la final, pues, este es realmente el nombre del cargo que necesitan allí. Por otro lado, considero que debería diseñar y aplicar instrumentos de valoración psicológica que apoyen el proceso de ingreso a los postulados, como por ejemplo las pruebas psicotécnicas. Y allí quiero citar a Gómez Vélez 2017, en donde él dice que el psicólogo organizacional cumple un papel estratégico en la toma de decisiones relacionadas con el talento humano. Por ello me refiero a que un psicólogo organizacional es como el más adecuado para este caso. También en este caso se realizaría como un asesoramiento a la gerencia de producción, mencionando la importancia de realizar cada una de las etapas del proceso, incluyendo la entrevista técnica, porque recordemos que en el caso, con el afán, pues la rapidez con la que necesitaban este ingeniero, se saltaron muchos pasos o etapas que son pertinentes para poder pues, hacer formal este,
pues esta persona que se iba a encargar de este caso. Y finalmente considero que, en mi opinión, ese psicólogo debe velar pues para que se cumplan todos esos procesos de reclutamiento y selección con base a los principios éticos tanto del psicólogo como también se supone pues de la empresa, para que haya pues un buen clima laboral en los trabajadores y se cumpla con los objetivos establecidos. Esa es como mi opinión en cuanto a esa pues pregunta que nos hacía allí el caso. Además de que pues ese psicólogo es como ese mediador que primero pues advierte sobre los riesgos de las negligencias iniciales que hubieron pues en ese caso, que primeramente pues se entregó un perfil donde no había como una descripción, un análisis claro del cargo que se desea desde la área de desarrollo. Y pues sin ese análisis no se puede dar un avance a ese proceso de reclutamiento y selección. Entonces, pues orientarlos de que se necesita primero ese avance, como esa descripción o base sólida clara de las competencias de las personas que necesitan para el reclutamiento, para así poder dar inicio en ese proceso de selección, donde se pueda garantizar como una validez y pertenencia dentro de los instrumentos aplicados. Entonces, como a partir de recursos humanos puedan evitar la sustitución de un cargo por otro a finalidades de poder como dar cumplimiento a ese manual. Entonces, pues primero se les recomienda la omisión de la entrevista técnica que tuvieron por parte de desarrollo debido a la falta de tiempo, pues que ya es un filtro bastante importante para la selección del perfil que se requiere. Además, que se le orientaría a talento humano a priorizar primero la calidad del proceso y ante la toma de decisiones apresuradas que se deriva pues del cumplimiento y seguimiento de ese manual. Así se evitan como esas incoherencias ante los procedimientos y tener como esa rigurosidad técnica que asegure y se alinee con los procesos de la organización, ya que teniendo como ese seguimiento, pues se pueden evitar conflictos que se deriven de esa mala selección. ¿Alguien más nos comparte su respuesta? La compañera Ángela, tal vez. Bueno, pues desde mi punto de vista, esto sí me escuchan ahí, ¿sí? Digamos, de mi rol, propongo implementar espacios de participación colectiva que fortalezcan el tejido de la autonomía, el enfoque principal, digamos, movilizar los recursos propios de la comunidad, en este caso, como dicen, del vacante, para que ser, digamos, receptores pasivos de ayuda y se conviertan en agentes de su propio cambio. Ese sería como mi punto de vista. La compañera Ingrid, ¿desea dar algún aporte al respecto? La compañera Ingrid le fue el internet. ¿Qué hacemos entonces? ¿Continuamos con la Sí, siguiente pregunta o la esperamos? sí, continuemos y Continuemos por Las categorías de análisis científicas son comunicación y coordinación interdepartamental. Se logró evidenciar claramente la falta de coordinación y comunicación que está afectando tanto el área de talento humano como la gerencia de producción. Esto se ve reflejado en la indisposición para realizar las entrevistas técnicas y la falta de profesionalismo en la improvisación de perfiles. Descripción de la situación problema del caso. La situación problema del caso propuesto radica en un deficiente proceso de reclutamiento y selección por falta de tiempo. La gerencia de producción evitó realizar entrevistas técnicas que son súper fundamentales para poder evaluar y validar qué candidatos poseen las habilidades específicas necesarias.
Además, emplearon perfiles de cargo inadecuado a los que estaban buscando, programador en vez de ingeniero desarrollador. Este error desató un conflicto interdepartamental por la falta de responsabilidad y terminó con la intervención de la gerencia general para que lograra imponer medidas disciplinarias severas. El rol del psicólogo en el caso del simulador. Analizando críticamente el rol del psicólogo en el caso del simulador, este se vio muy limitado por deficiencia en la realización de sus funciones estratégicas y de asesoramiento. Si bien sabemos, sí hizo partícipe de la aplicación de pruebas psicométricas y en la generación de informes, pero el profesional actuó más como un ejecutor de procedimientos que como un estratega capaz de defender la importancia de la calidad en aspectos fundamentales como el diseño proactivo en la elección de perfil de cargo específico, omitiendo el del ingeniero desarrollador, la influencia indispensable para poder asegurar el cumplimiento de etapas críticas y la mediación efectiva para poder prevenir o resolver conflictos que se presentó antes de que escalara la gerencia general. Evalúe dilemas éticos y decisiones técnicas. Un dilema ético, falta de asumir la responsabilidad. Éticamente, cada área involucrada, tanto el talento humano como la gerencia de producción, deben asumir las consecuencias de la contratación errada. La falta de rendimiento de cuentas genera un ambiente de impunidad y además se dificulta el proceso para una mejora continua, donde no es aceptable que las áreas involucradas evadan su responsabilidad e impacten negativamente en los objetivos de la organización. Decisiones técnicas, diseño de perfiles de cargo. Los perfiles de cargo son la base primordial para poder definir los requisitos y los criterios de evaluación en el reclutamiento y selección. La decisión que se llevó a cabo de no diseñar un perfil de cargo definido adecuadamente para ingeniero desarrollador y acudir al perfil de programador es una mala decisión y de baja calidad que afectó gravemente la organización. Desde su rol como psicólogo, ¿qué acciones psicosociales propone? Desde mi rol como psicólogo propondría las siguientes acciones. Una de las más importantes es el diseño y validación participativa de perfil propuesto. Entonces, dirigiría un proceso colaborativo para el diseño y validación de perfiles de puestos sugeridos. Este proceso implicaría la participación activa de los gerentes del área a ser evaluada y si es posible contaremos también con algunos miembros del equipo que ya han desempeñado funciones similares. Objetivo, impulsar la alineación interdepartamental aumentando el compromiso y la responsabilidad sobre los requerimientos del puesto, así logramos reducir problemas futuros que afecten la organización. Ok, sí. Bueno, entonces vamos a continuar con la pregunta 1. Vamos a volvernos un poquito. Entonces, dice, ¿cuáles son las categorías de análisis que identificadas en el caso del simulador? ¿Los factores o constructos psicosociales? Pues por mi parte, considero que en el caso del simulador se logra identificar varias categorías de análisis que, pues a su vez pueden verse afectadas en el proceso de selección del personal. Como primera medida, considero que se evidencian fallas en la comunicación por parte de la gerencia de producción hacia el talento humano, ya que pues no hubo como esa claridad desde un principio sobre el perfil requerido para la vacante disponible. Siempre talento humano le mencionaba pues que había una vacante y pues le mencionaba como que otra como si fuera como otra categoría, más nunca se le mencionó exactamente cuál era el nombre específico para el cual pues, requerían ese puesto que estaba disponible. Y de allí me quiero apoyar de Mori Patiño 2022, el cual mencionan que una de las funciones de un psicólogo organizacional es la de asegurar la coherencia entre las demandas del cargo y las características del trabajador, que es precisamente lo que les estoy mencionando. Seguidamente, pues se evidencia también la toma de decisiones bajo presión, ya que la gerencia de producción, pues, requería al trabajador de manera rápida, instantánea, lo quería para allá, pues, lo que produjo, pues, que no se siguieran con todos los pasos, con todos los procedimientos previamente establecidos, que es una regla, pues, dentro de una empresa. Y
Eso hace que haya una cultura que se encamine a obtener resultados de manera instantánea, aunque vimos finalmente que eso fue muy poco efectivo porque pues no trajo un resultado pues que lo esperaban, que tal vez era muy necesario en ese momento. Eh, Según Garcés y Valderrama 2024, nos dicen que la gestión organizacional implica reconocer al trabajador como sujeto, no solo como recurso, integrando dimensiones éticas, emocionales, relacionales. En este caso, la gerencia de producción solo veía al empleador como un recurso, es decir, como una máquina de trabajo, como alguien que producía lo que ellos necesitaban, pero no lo veían como, como un humano, como una persona que, que tiene, pues, que es ética, que tiene emociones, que se relaciona con su entorno. Entonces, pues aquí se evidencia la falta de responsabilidad de ambas partes, tanto la gerencia como el talento humano, porque finalmente en el caso podemos darnos cuenta que no asumieron los errores que cometieron, pues en este proceso que condujo la pues la elección del puesto que estaba vacante. Ese es mi aporte. Pues además cabe mencionar que desde el inicio hubo un común error en la estructura de requisición realizado por el jefe de desarrollo, ya que pues debido a la confusión de la profesión y el cargo, ya que pues no todos los ingenieros de sistema cumplen con como con ese dominio de ser un ingeniero de desarrollador, porque un ingeniero desarrollador puede desempeñar pues otras profesionalidades como ser un ingeniero de software o un ingeniero electrónico. Entonces, pues debido a que no se proporcionó pues esa descripción o un análisis claro de ese ingeniero, generó fallas consecuentemente en todas las demás líneas o etapas del proceso de reclutamiento y selección. Y pues esa falta de claridad hace que talento humano recurra a la sustitución de otro perfil para que sustituya lo que quiere pues, ¿qué? Bueno, el proceso desarrollador, ¿no? Entonces, como esa prioridad de cumplimientos de respuesta desencadenó pues afectaciones en todo el resto general del proceso de selección. Sí, una de las causas ahí que se formó todo este alboroto también tiene culpa el psicólogo laboral que está a cargo del desarrollo humano, ¿no? Está a cargo de la área de los profesionales del trabajo. Pues. Entonces, existen unas pautas, unos pasos que un ingeniero laboral debe de cumplir. Si la empresa, las otras áreas de trabajo o hasta el mismo jefe de la empresa no permite que esas pautas o esos pasos que se deben cumplir no lo haga, pues simplemente se debería de pagarse la raya y dice, existen los parámetros que yo debo cumplir y si tienen tiempo, pues ¿por qué no lo hicieron antes? Pero yo debo de cumplir con estos parámetros que nos exigen. Porque Polo Vargas, 2003, habla muy claramente de que un profesional hace respetar su área y hace respetar sus obligaciones profesionales. Y en este caso, el psicólogo se dio ante la crisis de desarrollo y de los jefes de las otras áreas. Entonces, ahí también tiene mucha negligencia. Debemos de ser serios en nuestras obligaciones y en nuestros pasos que debemos de cumplir para hacer buena área de reconocimiento y un buen profesional. Gracias. Bueno, pues también tomando un poco la opinión de todos, se ve que pues en los casos de los simuladores organizacionales, ¿verdad? En las categorías suelen dividirse pues en factores individuales, ¿no? Pueden ser grupales, pueden ser en sistémicos, según lo que dice pues
Gómez Vélez de 2017, la psicología organizacional en Colombia ha evolucionado. También puede para entender los sujetos, no solo como recurso, sino también como un actor social. También puede estar los climas y de la cultura, que son las percepciones compartidas sobre el ambiente del trabajo, el bienestar psicosocial, que son los factores de riesgo que afectan la salud mental. En este caso, pues el estrés y la carga mental, también está el liderazgo y el poder que ejerce la autoridad y su impacto en la motivación. Su compañera tiene el micrófono apagado. Gracias. Bueno, para continuar con el desarrollo de esta matriz, les mencionaba que vamos a dar respuesta a la situación problema del caso. Entonces, de manera rápida, quiero mencionar que la situación problema se enmarca en el proceso inadecuado de incorporar y seleccionar el personal para la vacante de ingeniero desarrollador en la empresa Crear y Vivir Tecnología, que es la empresa pues concerniente al caso. Las decisiones que se tomaron allí en esta empresa llevaron a que no se realizara la entrevista técnica por parte del jefe del área de producción, que era lo que veníamos hablando anteriormente, debido a que se requería verificar las competencias necesarias para el cargo en cuestión y pues al no realizar ese proceso, los candidatos seleccionados de manera apresurada no cumplieron con las habilidades y eso lo podemos ver en la parte final del caso. No cumplieron con las habilidades, con los conocimientos, ni las competencias ni siquiera necesarias para esta vacante, por lo que a la larga se vieron afectadas las metas, los proyectos eh, que tenían en ese momento la empresa. Em, Según Garcés y Valderrama, 2024 nos dice que cuando se prioriza la urgencia operativa sobre la reflexión ética, se deteriora la calidad de las decisiones institucionales. Y eso fue exactamente lo que pasó en este caso. Se priorizó la urgencia, se priorizó que necesitaban rápido cumplir ciertas metas establecidas con respecto a ese cargo y de allí pues se toman las malas decisiones y finalmente, como dice eh, el autor, se deterioró la calidad de las decisiones allí tomadas. Finalmente, en relación a este tema, quiero compartir pues que hubo consecuencias administrativas. Finalmente, se mencionó que se realizaron sanciones disciplinarias hacia ambos campos, tanto en la gerencia como en el área de talento humano. Y allí Gómez Vélez también menciona que la ausencia de criterios técnicos en los procesos de gestión humana incrementa el riesgo de decisiones erróneas que afectan el desempeño organizacional. Y siento que es muy preciso porque la, la ausencia de ambas partes en tomar decisiones acordes al reglamento, acordes a lo que se debería haber hecho realmente, fue lo que afectó el desempeño de los trabajadores en esta área. Es mi aporte. Y pues eso se vio reflejado en la etapa de evaluación que estuvieron en ese proceso, porque se implementaron pruebas específicas, eh, no se implementaron las pruebas específicas diseñadas para el cargo, sino que simplemente se evaluó parte de la personalidad de las personas. O sea, no se centraron en evaluar conocimientos, no se centraron en evaluar las capacidades, no se centraron en evaluar esas habilidades que tienen enfocadas dentro del el papel que necesitaban. Entonces, pues decidieron simplemente evaluar el área de programación que no tiene pues nada que ver con con la solicitud que se hizo. Y aparte de que pues la gerencia no realizó las entrevistas donde ellos son la gerencia de producción, ya que aparte de esa entrevista se puede mirar las cualidades de las personas y ahí mismo se puede identificar si la persona realmente está como preparada para el rol que necesita pues la organización. Bueno, Sí, pues también, el caso es
El caso es muy especial porque estamos volviendo siempre como un buque, ¿no? Repitiendo siempre lo mismo, pero es que realmente cuando estamos en el oficio, en el trabajo, a veces se nos olvida los, las normativas y siempre buscamos como quedar bien con la empresa y nos olvidamos de lo ético, de lo técnico y pasemos esto para quedar bien. Y la idea no es quedar bien con la empresa, con el patrón, no. La idea es quedar bien con nosotros mismos cuando cumplimos con todo lo ético y todo lo técnico que se debe realizar ante la adquisición o la contratación de nuevo personal. Y realmente aquí el psicólogo falló en eso. Y es un gran aprendizaje para nosotros. Muchas gracias. Bueno, esto pues también el conflicto central, ¿no? El simulador era generalmente el problema no solo pues la baja productividad, sino también la ruptura, digamos, de la subjetividad del trabajador. Digamos, la situación del problema radica en una disminución de los procesos de gestión, donde la presión pues, por el resultado ha desplazado la ética, el cuidado y existe una tensión entre pues, los objetivos financieros de la organización y la integridad psicológica. Esa sería como mi opinión. Ok, entonces vamos a continuar aquí con la última parte y es evaluar los dilemas éticos y las decisiones técnicas. En mi opinión, voy a mencionar un dilema ético y una decisión técnica para que todos podamos aportar. Un dilema ético que considero que fue muy evidente en este caso es que se priorizó la rapidez de la contratación por encima del proceso de selección de candidatos, afectando la responsabilidad profesional, que es lo que mencionaba anteriormente. Se priorizó el ya querer o necesitar esta, llenar esta vacante y afectó pues la responsabilidad profesional porque no se cumplieron con los parámetros establecidos. Por ende, la gerencia de producción no tomó decisiones éticas en el proceso de selección y contratación para la vacante. Hubo tensión y primó, como les mencionaba, la rapidez de decisiones que la responsabilidad. Y allí Garcés y Valderrama 2024 nos dice que la ética organizacional se pone en tensión cuando las decisiones se subordinan únicamente a criterios de eficiencia, que eso fue muy evidente. Y una decisión técnica que se evidenció allí es el diseño del cargo que se requería, porque el diseño del cargo era ingeniero desarrollador, pero no se realizó pues como este perfil. Ese es mi aporte al respecto. Dentro del, como esos dilemas éticos, tenemos como talento humano permitió pues que la otra área hiciera omisión de la entrevista técnica y continuaran con ese proceso de contratación, pues saltándose esa etapa tan esencial donde se vio influida en las metas y los proyectos de la organización. Y dentro de las técnicas, dentro del proceso de evaluación, solo se evaluó la personalidad general de las personas y sustituyeron pues esa capacidad técnica de conocimientos y competencias del cargo solicitado, además de que se remitieron los candidatos a preselección de exámenes médicos ocupacionales cuando no se tenía que haber pasado esa etapa sin el cumplimiento y validación de la anterior. Sí, en ese sentido podemos hablar que no se usó el adecuado de las pruebas, ¿no? De la selección de ese personal. Había un ingeniero desarrollador, ese perfil no existía, ingeniero de sistema, programadores, pero no existía.
pero cualquier ingeniero de sistemas que se haya enfocado en esa área de desarrollar lo podía hacer. Era buscar un ingeniero de sistemas que estuviera enfocado en el campo, pero pues no se respetó lo ético en buscar el perfil adecuado. En la parte ética y técnica. En la técnica, lo técnico es cumplir con los parámetros, la adquisición de profesionales, y aquí tampoco se cumplió eso. Entonces, pues, como una enseñanza que estamos aprendiendo, pues me parece muy importante. Por eso lo dice Polo Vargas, 2003, que la experiencia y los errores nos hacen adquirir nuevos conocimientos y ser mejor profesionales. Muchas gracias. Bueno, pues mi opinión del dilema ético es que el psicólogo debe priorizar pues la rentabilidad de la empresa o denunciar las prácticas que vulneren la salud mental de los empleados. Aquí entra en el juego, digamos, el código de la ley de 2006 en Colombia. También las decisiones técnicas es el uso del instrumento de dimensión, la batería de riesgo psicosocial e implementación de programas de intervención. La técnica debe estar siempre al servicio de la ética, y una decisión técnica sin fundamento ético se convierte pues en una práctica despojada pues del sentido humano. Bueno, para finalizar este conversatorio, vamos a hablar rápidamente desde el rol como psicólogos, qué acciones psicosociales propondríamos. En mi caso, propondría rediseñar este perfil de ingeniero desarrollador que comprendiera las competencias técnicas, requisitos académicos, horario laboral, funciones, demás. También propondría establecer tipos de entrevistas que sean acordes al cargo. Establecería también ejercicios de comunicación asertiva de la gerencia de producción hacia talento humano y viceversa, pues para fortalecer estas, estas habilidades que son tan necesarias en un ámbito laboral, y de esta manera pues se evitan malas interpretaciones en el perfil que se requiera o malos comentarios o inclusive pues como que no aceptar las sanciones pues que se les mandó pues a causa de esta mala situación. Y quiero finalizar mi aporte con Garcés y Valderrama, 2024, el cual nos menciona que las organizaciones requieren prácticas que fortalezcan la dimensión humana del trabajo y promuevan procesos reflexivos. Eh, Eso hace referencia a las habilidades comunicativas y a fortalecer todas aquellas mm, acciones tal vez que nos hacen mejores personas en un ámbito laboral. Dentro de ese rol está como pues orientar acerca de los protocolos claros para Ujú. una construcción y clara definición de los perfiles que se necesiten dentro de la organización. E igual, la importancia de la alineación previa a las aperturas a nuevas vacantes con el fin pues de reducir el impacto en el clima organizacional y pues prever de esos conflictos. Una de las propuestas como psicólogo, según el caso estudiado, es agilizar, siempre tener presente la comunicación, sin tener una duda, inmediatamente hablar con las áreas, poner de acuerdo. La comunicación en una empresa es clave para el desarrollo y el progreso de una empresa. Sin comunicación, individualismo, la empresa lleva al fracaso. Y la otra es promover un ambiente laboral, bienestar con todos los empleados, un liderazgo comprensivo, capacitarlas al personal, implementar programas de atención plena, una evaluación del clima organizacional, cómo se siente, hablar con todos los empleados, porque en este caso, pues nos diferencia mucho que no hubo comunicación, no se respetó normas éticas ni técnicas,
y eso llevó a ese problema de la empresa. Quisieron avanzar más y lo que hicieron fue un retroceso. Por eso siempre debemos de tener en cuenta estas normas y programas para que la empresa funcione con todos los intereses de los trabajadores y del empresario. Lo dice muy bien Polo Vargas, JG 2003. El bienestar no es solamente empresarial, sino de todo lo empleado, porque la empresa no lo hace solamente el dueño, lo hacen los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, pues por último, también sería pues diseñar talleres de sentido y propósito, digamos, redactar al trabajo con su quehacer diario. También está el diseño de puestos de enfoque del bienestar, ajustar cargas de roles para que permitan que el desarrollo y la autonomía pues sean mejor. También tener espacios de diálogos participativos, crear círculos de cultura donde pues los empleados puedan expresar sus inquietudes sin temor y poder fomentar una ética pues con una buena transparencia. Ok, muchas gracias a todos. Y esta es la matriz en la cual pues iremos a colocar nuestros aportes ya mencionados anteriormente. Muchas gracias. Vale, gracias, Muchas gracias. compañeros.